Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria. En este video hablaremos lo relacionado con la guadua. Muy seguramente allá en su finca o en su predio en el campo, usted tenga un cultivo de guadua, del cual solo sabe que sirve para sacar y usar por ahí de vez en cuando y hacer un cobertizo. Pero la importancia de la guadua y sus beneficios van mucho más allá. Quédense en este video y conozcan más de la guadua, ese maravilloso regalo de la naturaleza. La guadua o bambú es el acero de la naturaleza y se ha usado desde tiempos precolombinos. Originaria de América, aunque en Asia también cultivan sus propias especies nativas, es desde allí de donde viene el término bambú para referirse a la guadua. Se encuentran muchas variedades de guaduas y se dan desde los 0 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. El bambú es una excelente planta para recuperar zonas, pues esta planta evita la movilización de la tierra, mantiene los suelos y aporta materia orgánica. Por esto es una planta apta para ser sembrada en terrenos propensos a deslizamientos, derrumbes y erosión. Además, la guadua o el bambú mantiene la biodiversidad al ser el hábitat de miles de especies y es una excelente reguladora del clima. Esto se aprecia en un caluroso mediodía, bajo los cultivos del bambú cuando se respira ese aire fresco. Es un aire acondicionado natural, además de mantener la humedad necesaria en la zona donde se ubica para autoconservarse. También está demostrado que es un excelente secuestrante del CO2. Sumado a esto, la guadua embellece el paisaje y genera ambientes para el ecoturismo. La versatilidad de la guadua permite más de 1.000 usos registrados. Jairo Ballesteros viene trabajando, laborando, gestionando alrededor de los temas ambientales, yo creo que no exagero, desde el siglo anterior. Propietario también de la finca Monillamena, un nombre como largo, ¿qué quiere decir eso? Árbol de la abundancia, en lenguaje huitoto. Árbol de la abundancia. Bien o mal nos gusta los términos prosaicos, mejor dicho, ¿qué se gana? ¿Qué se gana con tener guadua? Presumo yo, se gana en lo económico, en lo ambiental, de pronto hasta en lo estético también. Cuéntenos sobre eso, Jairo. Pues realmente nos cumple varios propósitos la guadua. Uno, en la parte comercial, porque realmente se está exportando guadua. El mundo está cambiando, digamos, su concepto con respecto a los árboles, que pues los árboles son muy importantes, pero uno corta un árbol y toca volver a sembrar un árbol. En el caso de la guadua, corta uno guadua, hay que cortar la guadua porque es una gramínea que necesita ser cosechada, necesita hacerse el aprovechamiento forestal. Entonces, de hecho, ya es una planta perenne que nos va a dar beneficios, tanto en lo ambiental, porque es un hospedero de muchísimos animalitos, es un sumidero de carbono de bastante rapidez, y adicionalmente pues forma parte del paisaje que deberíamos tener, que ya se nos olvidó, la parte forestal, la parte de que esté inmersa dentro de una finca dando resultados en la parte económica para aprovechamiento en construcciones, artesanías, se hace cerveza de guadua, se cocina con la guadua, o sea, sí, tiene una infinidad de variedades que realmente nosotros en el llano lamentablemente no tenemos esa cultura todavía, pero la vamos a adquirir y gracias a eso es que estamos en este momento haciendo el esfuerzo de tener una cadena productiva de la guadua en el Meta. No se me adelante mucho, que yo quiero preguntarle una cosa que le he oído decir con frecuencia.
que la guadua en el Meta y por extensión en los llanos orientales no es de buena calidad. Realmente, como no hemos tenido el concepto de la cultura de la guadua, esa cultura que digamos sí en otros departamentos, especialmente en el eje cafetero, sí la tienen, porque nacieron con la cultura de la guadua. ¿Qué sucede? Que digamos aquí se corta una guadua y se expone al medio ambiente de una manera irracional, porque pues obviamente tiene que tener unas condiciones para que la guadua siga. Debe ser cortada a tiempo, debe ser beneficiada, inmunizada natural, inmunización de pronto con químicos, y va a tener una exposición bastante fuerte, pero ya se ha demostrado que la guadua inclusive en la parte externa también funciona. Quiere decir que no es de larguísima duración, pero sí, digamos, mientras tenga dos condiciones, que no esté a la lluvia y al sol directo, la guadua dura muchísimo tiempo. Digo yo, esos cuidados también incluso, según he oído decir, no me consta, tiene que ver también con la época en que se corta, porque aquí, gracias a esa época en que se corta, se pueden hacer controles naturales de ataques de insectos, de gorgojos, etcétera, etcétera. Claro, hay esa inmunización natural que se hace pues cortándola en menguante, que es cuando se ha demostrado que los líquidos no están dentro del tallo, disminuyen y pasan al rizoma. ¿Qué necesitamos? Tener un rizoma fuerte para la siguiente generación de guadua y evitar que dentro de la guadua haya unos azúcares que son los que buscan los animalitos. Entonces se le hace un vinagrado, se hace un corte pequeño a la guadua, que lo llaman de jarrete, le dicen en el eje cafetero, y en ese momento la guadua empieza a secarse. ¿Qué significa? Que los azúcares se vuelven alcoholes, y esos alcoholes son los que empiezan a proteger la guadua en el primer corte, que es la inmunización. Cuando de pronto es importante que digamos haya ese vinagrado para que digamos no sea tan atractivo para los insectos que pueden tener. Voy a sembrar guadua. ¿Cómo hago? Su merced me facilita la semilla, ¿cómo se dice ahí? Estolones o qué sé yo. Claro, hay varias formas de propagación de la guadua. Una es por la rienda, que es esta hoja modificada que sale acá. Cuando por alguna situación se rompe la puntica, salen unas hojas en cada uno de estos nudos, y estos nuditos son los que ya se pueden sembrar. Como una yuca, así se siembra la yuca. Como una yuca. Pero también hay otro sistema que también es muy fácil, que esta misma rienda, donde yo corte la guadua aquí y la cosa así, este pocillito que queda como un pocillo, este también lo puedo sembrar. Bueno, la siembro. ¿Y a qué tiempo, cuánto se demora en estar ese guadual, ese bambusal para aprovecharlo? ¿Cuánto se demora? Bueno, estamos hablando que puede durar unos 5 años tener un guadual muy formado. Aprovechable. Sí, aprovechable ya a los 5 años. Pero la guadua, desde que nace hasta su máxima altura, son apenas 6 meses. Es de rápido crecimiento. Por eso es que, digamos, la captura de carbón es muy fuerte en ese sentido. Y la inversión, digo yo, debe ser poquita, ¿cierto? Porque se da, excúseme el término, como hierba mala. Desde luego que sí, eso es parte de lo que no estamos aprovechando. Por ejemplo, las ganaderías tienen el ganado dentro de los guaduales y obviamente se comen los rebrotes, ¿sí? Entonces, pues no continúa la guadua, sino que no se ha favorecido el crecimiento. Entonces, por eso es que, digamos, los rodales que uno ve son muy incipientes, muy deteriorados. Entonces, ¿pero por qué? Porque, pues, digamos, no se dan las oportunidades para que el rodal crezca sano. Y además que siempre hay que hacer aprovechamiento forestal, porque las guaduas maduras hay que cortarlas, sea en un rodal natural o sea en un rodal comercial. Se está creando, ya hay cadena formal, oficial, registrada ante el Ministerio de Agricultura, cadena de la guadua aquí en el Meta, como presumo ya la debe haber en otras partes de Colombia, donde su merced lo ha dicho, allá por allá sí hay cultura alrededor del manejo, de la utilización de la guadua. Pero mire cómo son las cosas tan interesantes. Resulta que uno de los primeros comités de guadua de Colombia es el del Meta. A pesar de que no tenemos una gran tradición, porque sí tenemos guadua, hay mucha guadua, sino que no está, digamos, de pronto
valorada en realmente sus aspectos económicos y en su aspecto ambiental. Pero este nacimiento del comité es uno de los primeros que tenemos y que nos da orgullo, gracias, digamos, a las gestiones del ingeniero Lagos y gracias a, digamos, a un grupo de personas interesadas que han trabajado ya con Guadua, es que está empezando el comité de la Guadua. El ingeniero Guillermo Lagos, señor secretario de Agricultura del departamento del Meta. Hemos venido conociendo con base en esta reunión que hay mucha inquietud, nuevas inquietudes, podemos decir, alrededor de la guadua y del bambú. Y eso ha permitido, gracias al esfuerzo de muchas personas de varias regiones del país, estar, podríamos decir, en los primeros escarceos, que va a consolidar una verdadera organización, una verdadera cadena alrededor de este importante producto. Cuéntenos sobre esto, señor secretario. Alvarito, muchas gracias y gracias por la oportunidad. A ver, les cuento. El gobernador me pidió que fuera al Quindío, a Pueblo Tapado, que se llama, que se iba a instalar la cadena de guadua y que participara. Llego yo allá y estaba el gobernador del Quindío, secretarios del Huila, del Tolima, bueno, vi una cosa grandísima y comenzaron a hablar los técnicos y comienzan a decir, el llano es el departamento, el Meta, perdón, en el llano es el departamento que tiene el horizonte de desarrollo de la guadua. Allá es donde hay para hacer cultivos, allá es donde desarrollar. Entonces cuando le comienzan a decir, ¿cómo así nosotros? Sí. Y no solo lo dijo una persona, lo había dicho el gobernador en el discurso, el gobernador del Quindío, lo comenzaron a decir el presidente que había el comité técnico en el Quindío, y comenzaron a contarlo, y hubo 4, 5 presentaciones, charlas, en que dieron el horizonte del desarrollo del guadua y el bambú, está en el Meta, está en los llanos orientales. Y después de esa charla comienzan a aparecer acá, no, que yo soy un arquitecto, que me especialicé en Costa Rica en guadua, que yo soy artesano, y apareció un día un señor y dijo, oiga, venga, yo tengo 42 hectáreas sembradas de material que traje del Quindío, lo tengo sembrado en el Alto Meluda. Y entonces fuimos a conocer eso, no, extraordinario la machera. En ese manejo tenemos, y hay una ley también que ya se tramitó de guadua, estamos en ejercicio, va a venir el secretario de Ambiente, entonces nos vamos a reunir para contarles, oiga, nosotros existimos, estamos acá, vamos trabajando, y como departamento también estamos impulsando y ayudando. Ustedes cómo nos pueden ayudar a colaborar ese ejercicio, y invitando también a demás personalidades que les guste, que se hayan enamorado de la guadua, que hemos encontrado muchos, que hagan parte de esta cadena. Germán Darío Nieto y Darío Nieto, papá e hijo, curiosamente ambos médicos veterinarios y jalándole a la guadua, ¿por qué? Porque por ancestro teníamos eso de la guadua, nos lo transmitieron desde mi papá, que era campesino, mi abuelo, mi bisabuelo, todos tuvieron que ver con el campo. ¿Por qué lado? ¿Quindío? No, Caldas. Ellos fueron colonizadores de esa época. Y nos enseñaron de guadua. Y entonces llegamos al llano hace 18 años y entonces dijimos, oiga, es que una finca sin un guadual como que no es nada. Entonces hicimos un guadual, sembramos 42 hectáreas de guadua angustifolia, empíricamente, porque mi hijo, que no está aquí pero que nos acompaña desde el cielo, que se llama Ricardo, era administrador de empresas. Darío estudió veterinaria, yo estudié veterinaria, o sea que no sabemos de dónde fuimos capaces de hacer un guadual, pero lo hicimos. 42 hectáreas de guadua en la altillanura colombiana, en la serranía más o menos. En la serranía, lo que pasa es que llanos orientales, como se conoce, no dice nada. Eso es una denominación geográfica, pero usted encuentra en los llanos orientales todas las variedades y las calidades de tierra. Nosotros en el pedacito que sembramos la guadua, a ella le gustó, floreció y hoy en día es todo un guadual. A ver, yo quisiera ser totalmente sincero. La nueva ley de la guadua es una bendición muy grande. Llena un espacio que no existía. Es un empujón a la guadua impresionante. Abre muchísimos espacios y es lo que necesitaba el sector de la guadua. Básicamente es que existe un renglón en donde se va a reglamentar la ley. Entonces,
que si nos dan la posibilidad a los productores y a las cadenas de la guadua de participar en esa reglamentación de la ley, podemos colaborar. Pero no es modificar la ley está bien. Es que debemos estar, si podemos y si nos permiten, podemos estar apoyando la reglamentación para que todo salga, o sea, para que la fiesta termine muy bien. Sí, pues la idea es que con la entrada de la ley, pues nosotros logremos el registro del cultivo y podamos empezar a dar a conocer esta gran materia prima que se pueda posicionar en nuestra región, en la región de los llanos, y que se conozcan las utilidades, las muchas utilidades que se pueden dar con esta materia prima. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Recuerden apoyarnos con su suscripción y un like a nuestros videos. Enorme gratitud para con quienes se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos y comentan nuestros temas aquí en este espacio periodístico agropecuario que fomenta los diálogos y saberes del campo. Tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.